Les saludamos con la información del pulso electoral y económico. Hoy le hablaré, se tambalea la reforma al Poder Judicial. Sí, se tambalea la diabólica y demencial reforma al Poder Judicial. Pare oreja, la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos está en México y ayer adelantó que la reforma al Poder Judicial, empujada rabiosamente por AMLO, Claudia y su espuria mayoría legislativa en las cámaras de diputados y senadores, tendrá un triste final de inconstitucionalidad a nivel internacional. Tomen pa' que aprendan. Toda vez que la mayoría espuria legislativa de Morena en el Congreso de la Unión cayó en excesos del constitucionalismo, legislando sin tener ningún diagnóstico a lo güey, además de violar el principio jurídico de la división de poderes. ¿Qué nos dice semejante acontecimiento periodístico? Bueno, pues que tanto AMLO, la presidenta científica y sus títeres legisladores utilizaron vicios y artimañas para engañar al pueblo de México y violar derechos humanos que se consagran en nuestra Carta Magna. Pues usaron, dice la Corte Interamericana de los Derechos Humanos, prácticas con abuso del constitucionalismo. Es decir, que hicieron purititititas marranadas violando la Constitución, esa que juraron cumplir y hacer cumplir. Y de pilón, engañaron a los mexicanos con la patraña de que fue el pueblo de México el que les dio el poder en las pasadas elecciones presidenciales del 2 de junio. Una asquerosa mentira. Por si fuera poco, los señores diputados y senadores de Morena y sus corruptas rémoras aliadas del Partido Verde y el PT, que deben desaparecer en una próxima elección federal por traidores a los electores mexicanos, aliándose con un partido enemigo del pueblo de México, Morena. El gobierno cuatroteísta envió un representante al evento con la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos. Y en todo momento se la pasó justificando la reforma al Poder Judicial con la patraña de que el Poder Judicial es un poder corrupto que pone en libertad a narcotraficantes y a delincuentes de cuello blanco. Pero no ofreció ninguna prueba, es decir, la perorata de AMLO. Esa perorata del gobierno ha sido la constante en los últimos 3 años, desde que varias reformas a las leyes empujadas por AMLO fueron mandadas a la basura, declarándolas inconstitucionales y paradas en seco mediante amparos a cargo de jueces con probada honestidad, como Juan Pablo Gómez Fierro, quien después de renunciar ha prometido que luchará ahora por la restauración de la República. La directora de la Asociación Nacional de Jueces de Distrito y Magistrados del Circuito del Poder Judicial de la Federación, Juana Fuentes Vázquez, dijo que la democracia muere en la oscuridad y el primer paso hacia esa oscuridad es el control de la justicia, derivado de la reforma al Poder Judicial, que comprende la votación disque popular de jueces, magistrados y ministros, entre otras acciones. Añadió la juzgadora que la independencia judicial en México enfrenta un ataque sin precedentes que trastoca el equilibrio de poderes y con ello los derechos fundamentales de todas las personas. Aquí le adelanté que durante los 31 años que este átomo de la comunicación se desempeñó como cronista parlamentario, jamás vi prácticas legislativas tan marranonas, y eso que dicen que la mayoría eran priistas, como el hecho de que las legislaturas de los estados aprobaran esta maldita ley de manera ciega, sin saber lo que estaban aprobando, y en solo 15 minutos, de manera express, como ocurrió en Oaxaca, Tabasco, Zacatecas y Guerrero, entre otros. Muy saludable será que la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos, y seguramente que también la ONU, les enseñen a los lacayos legisladores de la nación azteca a legislar, o por lo menos a leer, pero sin ultrajar la dignidad humana de los mexicanos, mediante engaños y mentiras. Y en la Agencia Mexicana de Noticias, Alberto Vieira los invita a nuestro pulso electoral y económico de mañana a la misma hora. Y les recuerdo